Muy buenos días. En este viernes 2 de Cuaresma, 10 de marzo del 23, reflexionamos del Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos 33 al 43 y 45 y 46. En aquel tiempo Jesús dijo a los grandes sacerdotes y a los notables del pueblo: «Escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno lo golpearon, a otro le mataron y a otro le apedrearon. De nuevo envió otros siervos en mayor número de los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: a mi hijo le respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, vamos, matémosle y quedémonos con su herencia. Y agarrándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con esos labradores? Dícenle: a esos miserables les dará una muerte miserable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido? Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos». Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus palabras, comprendieron que se estaba refiriendo a ellos y trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente porque le tenían por profeta. Palabra del Señor. Interesante esta palabra, después de la que vimos ayer, de este rico que se va al Hades, que es, por así decir, el infierno, y este pobre que se va a los brazos de Abraham, que es lo que nosotros hoy podemos llamar el cielo. Y acá el Señor nos está hablando, porque estas palabras, así como los fariseos y los escribas entendieron que el Señor se refería a ellos, lo entendieron al final, también nos está hablando a nosotros. Y nos está diciendo: miren lo que yo he hecho. En un principio Él se formó un pueblo. Primero hace al hombre y lo mete en el paraíso y hace una promesa, una alianza con ellos. El hombre traiciona a Dios. A raíz de eso, el hombre pasó a las de Kiko y Caco. Luego el Señor elige a otro hombre, a Noé, manda el diluvio para destruir esta raza perversa. Noé se salva con su familia y con un animal de cada especie para formar un nuevo pueblo y hace una alianza nuevamente con él. Pero igual se pervierte el pueblo. Llega un momento en que están esclavos en Egipto y el Señor hace maravillas, los libera y hace otra alianza con el pueblo, y el pueblo dice: haremos todo lo que tú nos mandes. Pero no lo hicieron. Entonces estos labradores que se apropiaron de la viña de este señor y que hicieron lo que quisieron y mataron a los profetas y a todos los enviados de parte de Dios para que se convirtieran, que eso es el ejemplo de estos labradores que matan a los siervos del Señor, el Señor va, los destruye y les da esa tierra a otro pueblo que cumpla a su tiempo con lo pactado. Y ese otro pueblo es el nuevo pueblo de Dios, que somos nosotros. ¿Y en qué estamos? ¿Será que el Señor tendrá que destruirnos para entregar toda su viña a otros labradores que cumplan con lo pactado? ¿O es que nosotros tenemos que convertirnos de una vez por todas? Porque si vemos lo que está sucediendo hoy en la historia dentro de la Iglesia, vemos que hay aires contrarios. Hay una lucha interna feroz. El otro día leía un comentario de estos canales católicos que decían que el Papa está siendo torturado porque él quiere conciliar las dos corrientes que hay dentro de la Iglesia. Yo creo que no se pueden conciliar dos corrientes antagónicas, sino que hay que buscar dónde está la verdad para que la verdad se imponga por encima de cualquier corriente. Y la verdad es una sola: Cristo.
la Escritura, la palabra de Dios revelada, la tradición de la Iglesia, de nuestros antiguos padres, y tenemos que aprender a discernir qué teólogos son teólogos de Dios o teólogos del anticristo, que los hay y muchos, y muy buenos. Schillebeeck es uno de esos. Si no saben quién es Schillebeeck, búsquenlo. El Concilio Vaticano II es realmente una iluminación de Dios para la Iglesia, pero estuvo escrito de tal forma que si tú eres un malintencionado, tú puedes llegar a destruir la Iglesia siguiendo las directrices mal interpretadas del Concilio Vaticano II. Así como de la Biblia tú puedes justificar una guerra mundial con la Biblia, de esa misma forma, mal leído el Concilio Vaticano, puede justificar la destrucción de la Iglesia. Y de hecho, por lo que se está viendo, pareciera que están ganando, por así decir, los malos. ¿Y los buenos dónde están? Tú estás dentro de los que buscan sinceramente al Señor y quieren dejarse tocar por el Espíritu, aunque tengas que sacrificar todo lo que tú crees respecto a lo que es la Iglesia, porque si estás dispuesto a eso, el Señor sí te va a dar su Espíritu para que tú puedas emprender un trabajo en favor de los hombres y su salvación, y serás parte de ese pequeño resto que va a quedar sí o sí en este tiempo, manteniendo la fe mientras el resto de la Iglesia se desmorona. Tenemos que aprender a discernir qué es de Dios y qué es del enemigo, porque hoy el enemigo tiene poder para hablar tan maravillosamente que puede engañar incluso a los mismos santos. Está profetizado y estamos en este tiempo. No nos dejemos engañar y no nos metamos tanto en la política y hablar mal de los presidentes y de estos sinvergüenzas que nos gobiernan, sino que dediquémonos a rezar por ellos y dediquémonos a buscar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y así poder realizar la misión para la cual Dios nos creó y por lo cual nos hizo entrar en una familia que nos dio el bautismo. Y somos los hijos de Dios, llamados a ser luz para las naciones, porque las naciones esperan con ansia la manifestación de los hijos de Dios. Aprovecha la Cuaresma. A ver si puedes vivir una Pascua absolutamente consciente de lo que Dios quiere para ti y para los tuyos. El que tenga oídos para oír, que oiga.